Buenos días a todos y a todas. Ayer hemos terminado con la sesión de pitching y hoy nos queda una última conferencia. Esperemos que les guste y les aporte algo. Sin duda, así lo pensamos. Estamos en la recta final del Seed Market, aquí donde se cocinan los mejores proyectos. Hoy iniciamos la jornada con esta conferencia que nos ofrecerá Sidney Borja, director ejecutivo de Exenit Rights, que nos dará una keynote bajo el título de los libros al cine y la televisión y cómo tratar con las plataformas. También contamos con la presencia de Concha Díaz, de la Tenerife Film Commission, coordinadora de la Tenerife Film Commission, que nos dará una actualización sobre los rodajes que se han llevado en la isla de Tenerife y además nos dará algún ejemplo de obras literarias que se han convertido en película y que se han rodado en la isla. Así que nada, muy buenos días, le paso la palabra a Concha, espero que les guste. Hola, muy buenos días. Tenerife Film Commission es un departamento dentro de Turismo de Tenerife, empresa pública del Cabildo Insular que desde hace ya más de 20 años ha apostado porque las producciones audiovisuales se realicen en la isla. En primer lugar, quería explicarles en qué podemos ayudar a las productoras. Nosotros somos ese primer punto de referencia, de entrada, cuando alguien quiere rodar o llevar a cabo una coproducción en Tenerife. ¿Por qué? Porque ponemos en contacto directo y de manera inmediata al productor foráneo con nuestra industria audiovisual, que cada día es más profesional y ya está a niveles europeos e internacionales y lo ha demostrado a lo largo de todos estos años. También somos ese primer punto de referencia porque podemos enviar las primeras localizaciones a modo de mood board para entender que el proyecto encaja con nuestras localizaciones y Tenerife tiene un punto muy importante y es su diversidad paisajística. Tienes la jungla que puede recrear Latinoamérica, bosques europeos y en menos de media hora del bosque europeo estás en un paisaje marciano como puede ser el Parque Nacional del Teide o bajarte a una ciudad metropolitana que puede recrear cualquier lugar europeo. También por supuesto tenemos las playas donde te puedes meter en el agua en pleno invierno y esa es otra gran razón para venir a rodar aquí, y la arquitectura vanguardista. Además de las localizaciones siempre está nuestro apoyo institucional con los permisos de rodaje, todas las gestiones. Y luego, por último, como punto de partida, podemos explicarles a los productores nacionales o foráneos cómo funcionan los incentivos fiscales. Yo sé que en el primer día del mercado ya hubo una conferencia específica sobre los incentivos, pero sí es importante recordarles que nosotros le podemos dar esa primera pincelada introductoria para que las productoras puedan entender cómo encajar los incentivos con el plan de financiación y que ofrecemos el 50% de deducción en el primer millón de inversión y el 45% para el resto del presupuesto que se realice en Canarias o en España, dependiendo de si es una producción española o coproducción o si es una producción internacional. Todo esto nosotros siempre ayudamos a largometrajes, a series, a cortometrajes, tanto de animación como de ficción y por supuesto también a la parte publicitaria, anuncios, sesiones de fotos que también nos hacen mantener los alquileres de materiales y mantener que todo nuestro personal local vaya alternando de un proyecto a otro y haya una continuidad en el trabajo. Y bueno, todos querrán saber cómo nos ha ido en la pospandemia, pero primero creo interesante tener un mini recorrido sobre cómo ha ido la evolución en estos 20 años de la Film Commission sobre los rodajes de ficción. En los primeros años venían por razones naturales las películas a rodar y por supuesto muchísima publicidad, y en el 2009 hubo el primer punto de inflexión. Warner decidió rodar Furia de Titanes. Aquí la isla demostró que después de 40 años podíamos acoger una superproducción. En el año 67 Raquel Welch estuvo en el Teide con la película Hace un millón de años y no se había vuelto a rodar ninguna película estadounidense en la isla.
Lo demostramos y de hecho la Warner volvió en el año 2011 y ahí tenemos otro punto. Fue la primera producción en Canarias que usó los incentivos fiscales. Ya se fueron sucediendo cada vez más producciones internacionales con incentivos y en el 2015, cuando la ley cambió e hizo una diferencia en los incentivos entre producciones nacionales e internacionales, aumentaron considerablemente las producciones, ya sean nacionales como internacionales, y comenzamos a ver que se incrementaban las series de televisión. A partir de 2017 hemos visto como a lo mejor los largometrajes ya no aumentan tanto, pero las series sí. ¿Y por qué han aumentado las series? Pues hay dos razones. Una quizás sea insospechada y es gracias al sector de la animación, porque a partir del 2016 hemos hemos multiplicado por 4 el número de estudios que tenemos en la isla y casi todos ellos están desarrollando y produciendo en coproducción o haciendo servicios internacionales series de televisión. De hecho, ahora mismo en Tenerife hay 8 proyectos de series de animación que se están llevando a cabo. Y por otro lado, la demanda de las plataformas, Netflix, Amazon, Apple, HBO, que todas ya han rodado en Tenerife. De hecho, en el mes de marzo se estrenaron 3 series rodadas en la isla y 2 de ellas fueron adaptaciones literarias. Una, La Templanza, para Amazon, basada en la novela de María Dueñas. The One en Netflix, que es una serie británica que está basada también en un libro de John Marsh, y Sky Rojo. Sky Rojo no está basada en ningún libro, pero comparte con The One que Tenerife forma parte de la historia. En Sky Rojo, de los mismos creadores de La Casa de Papel, Tenerife es un protagonista más de la historia, transcurre muchísimo en la isla, en una isla muy árida, y sin embargo en The One los productores vinieron aquí por los incentivos y por la variedad de localizaciones, pero la parte creativa se enamoró de la isla y quiso que algunos de los personajes vivieran en Tenerife. Entonces son éxitos que poco a poco también se van combinando con la producción local, porque los largometrajes ya no son solo extranjeros o de producciones nacionales, sino que también gracias a áreas y también las del Cabildo, que han sido de modo continuado desde el 2017, tenemos producciones propias de talento canario o coproducciones de talento canario. Y por ejemplo, para poner un ejemplo de adaptación literaria, pues tenemos la película dirigida por Guillermo Ríos, que se rodó íntegramente en Tenerife el año pasado, justo antes de la pandemia, Solo una vez, que también está basada en una obra literaria, en una obra teatral en este caso. ¿Y cuáles son las diferencias de la prepandemia a la pospandemia? Pues en el 2019 batimos récord de número de producciones en la isla, fueron 150 con 20 millones de euros de inversión. En el 2020 los resultados han sido 75 producciones, es decir, la mitad, pero creo que hemos salvado muy dignamente el año, pero la inversión, sin embargo, no se dividió por la mitad, sino que fueron 13 millones, y esto es sobre todo debido a que la animación pudo continuar su ritmo, gracias a la resiliencia de la animación. ¿Y qué ha ocurrido ahora post pandemia? Pues que somos un destino bastante seguro, estamos muy cerca de Europa y hemos visto cómo la publicidad que normalmente europea viajaba a Sudáfrica porque les encantaba, o a Latinoamérica, que eran nuestros competidores en plena temporada invernal, han venido a Tenerife y la están redescubriendo. De hecho, repiten. También hemos tenido otro fenómeno, no es muy literario, pero también dinamiza la economía, y han sido los reality shows. De repente, cada mes tenemos un reality show que vienen durante más de un mes y confiamos en que puedan mantenerse. Y después, por supuesto, Tenerife es serie Foundation, que es la gran apuesta de la plataforma Apple, y también es una adaptación literaria de la serie de Isaac Asimov. Y creo que ya con este punto de referencia te podemos dar la palabra, Borja. Gracias, buenos días. Para mí es un honor estar aquí y bueno,
Tenerife es un lugar que quiero mucho, conozco hace más de 20 años esta isla. Siempre he venido por motivos de cine, festivales o encuentros, mercados, y aunque parezca un tópico, es una de las islas más cinematográficas que creo que pueda haber en el mundo. Y lo digo con razón de causa. En estos días he tenido la oportunidad, bueno, de compartir aquí con varios productores y amigos, y justo hablando con un productor de los más importantes productores de televisión de este país, me comentaba lo impresionado que estaba porque han estado localizando esta semana. Hablamos de un estudio internacional muy importante y estaba impresionado con la variedad que hay en esta isla y el potencial que tiene. Y luego algo muy importante, que yo siempre lo digo en mis humildes 25 años en el sector, la gente. Yo creo que el gran activo de esta isla es la hospitalidad, la dulzura, el encanto de la gente. Es un gusto trabajar siempre en un lugar así, donde donde siempre eres recibido con muchísimo cariño, con muchísima atención, y ese para mí es el gran activo, con independencia de todas las ventajas y lo especial que es esta isla. Retomando el tema, lo que comentaban con respecto a la relación entre la literatura, el cine y la televisión, para nadie, bueno, todos sabéis, los que se dedican a este negocio, a esta industria y a este arte, que hay una relación intrínseca, yo diría que prenatal, entre el cine, la televisión y la literatura. O sea, desde que el cine existe se adaptan obras literarias, y no solo hablo de obras de referencia como Lo que el viento se llevó o El Padrino, o sea, películas que han marcado generaciones y que han marcado la historia del cine, sino también hablo de la ficción de televisión. La televisión ya empieza en los años 50 y también ha sido, digamos, una industria que ha adaptado mucho literatura y teatro, porque al final las obras son dramático-literarias. La película más taquillera de la historia de México hasta el otro día, ahora es la segunda, es Nosotros los Nobles. Fue un récord de taquilla histórico y está basada en un texto teatral de un autor gallego, de Torrado. Y podríamos seguir haciendo una larga lista. El secreto de sus ojos, o sea, todos estos grandes éxitos que ha habido en el cine latinoamericano e internacional y en el español están precedidos de grandes obras literarias. O sea, el boom de cine español que viene después de la transición tiene un protagonismo, en él tienen un protagonismo fundamental autores como Cela, como Delibes. O sea, todo es parte de un universo creativo y se retroalimentan. ¿Y qué ha sucedido? Que con toda esta transición, digamos, que ha habido en estos últimos 10, sobre todo en los últimos 10, 15 años, pero muy acentuado sobre todo en los últimos 5 años, de talento, recursos y dineros hacia la industria de la televisión y hacia lo que es crear productos de series premium, de consumo universal, con todo el cambio de paradigma que ha habido también con la entrada de las plataformas en el mercado audiovisual, ha creado como que un nuevo ecosistema donde una historia de Tenerife puede arrasar en Malasia, o una historia de un pueblo del norte de Francia puede ser un gran éxito en el cono sur de América o en Canadá. O sea, digamos que estamos asistiendo a una globalización de las audiencias, aunque el cine fue lo primero que se globalizó, porque las coproducciones son de las primeras joint ventures que se empezaron a hacer después del Plan Marshall. La televisión ha habido un cambio de paradigma, también muy marcado
digamos que condicionado por el nuevo modelo de negocio, porque los $10 que cuesta una suscripción de Netflix en Nueva York valen lo mismo que los $10 que cuesta una suscripción de Netflix en Nueva Delhi. Entonces, las audiencias, digamos, se han horizontalizado y ocurren fenómenos como el de La Casa de Papel, fenómenos como el de Élite, fenómenos como el de tantas series españolas que están viajando el planeta y que han hecho que España se convierta en un centro de referencia de calidad en la producción audiovisual. En México se produce más, pero miran empiezan a mirar con una gran admiración a España por la calidad, el packaging de las producciones que se hacen, a nivel artístico, a nivel creativo, a nivel técnico, a nivel de cuidado y curaduría de la producción. Se ha dado un salto cualitativo en estos últimos años. Antes no se veían series españolas en América Latina y ahora arrasan, o sea, arrasan como cualquier serie francesa. La cocinera de Castamar tiene una factura de producción que no tiene nada que envidiarle a Versalles. O sea, eso es algo que era difícil de pensar apenas hace 15 años. Aunque aquí siempre se ha hecho muy buena televisión y muy buen cine, ahora se ha dado un salto casi, yo diría que planetario, de las producciones. Y para no desviarme del tema, porque es bueno que ubiquemos el contexto primero, el papel de la literatura está siendo fundamental. Fundamental. Condicionado por dos cosas. Una de un carácter técnico-económico y otra de un carácter más inversión, riesgo, contenido, ¿vale? Que están conectados. En el mundo anglosajón, donde, digamos, se rigen por reglas de copyright, que son diferentes a las del derecho continental europeo y latinoamericano, hablamos de Occidente en general, cuando se adquiere un libro para adaptar por una productora, o sea, que lo opcionan y después lo compran y ponen un equipo de escritores, de creativos a aterrizar ese libro a lenguaje audiovisual, recordemos que por eso se llama derecho de transformación en la ley, lo que todos llamamos adaptación, porque se crea una nueva obra. Hay una obra preexistente y una nueva obra, son obras diferentes, aunque entronquen. Digamos, en el momento que ese libro se adquiere, pasa a ser un activo de la compañía y pasa a darle valor al IP, a lo que es la propiedad intelectual, al copyright de ese proyecto. Sin embargo, una inversión en desarrollo para un guión es un gasto, es un pasivo. Entonces, cuando hay proyectos que tienen un libro detrás, digamos, desde un punto de vista económico, y hablamos ya a nivel, lógicamente, de valor compañías, etcétera, de activos, hay un cierto atractivo desde un punto de vista económico. Sé que esto no tiene que tener ningún peso en el nivel de decisión de la política editorial y de contenidos de la compañía o de la plataforma o de la televisión que apueste por el proyecto, pero es algo que pesa. O sea, es un intangible que va a los libros y en el balance parece como activo. Y eso está en el subconsciente de la mayoría de los estudios internacionales y sobre todo las plataformas, porque vienen de ese mundo, del mundo anglosajón. Si se fijan, la mayoría de las producciones que se están haciendo de televisión, o sea, yo diría que prácticamente el 80% están financiadas por plataformas o cofinanciadas. Y lógicamente los criterios técnicos, legales y económicos están presentes en esas tomas de decisiones. Eso por una parte. Y luego, ya por la parte de lo que es política de contenidos, riesgo, apuesta por proyectos, lógicamente pesa mucho cuando un libro ha tenido un recorrido de éxito, de cierto éxito, le da lo que llaman leverage al proyecto, le dan, lo apalancan, porque ya tú tienes una audiencia predispuesta positivamente con ese libro. Un bestseller que ha vendido 100.000 ejemplares o 50.000 ejemplares, que hoy en día en papel eso es mucho, ya es un punto de partida ventajoso cuando apuestas por adaptar, porque generalmente si te gusta un libro y después se adapta a cine o a series, terminas viendo esa serie o esa película. Y eso, digamos, tiene un peso, no solo a nivel de negocio, sino también un peso a nivel, digamos, de apuesta de contenido. Y si se fijan, hay una gran, no me gusta decir la mayoría, pero hay un porcentaje elevadísimo
de grandes hits mundiales, y aquí también, desde Cuento de la Criada hasta Juego de Tronos, son producciones basadas en sagas literarias, o Harry Potter, y podríamos seguir con tantos ejemplos que sería interminable. Y bueno, es una realidad que está ahí, están en las estadísticas. El British Council hizo un estudio hace un tiempo donde hacía una comparación entre películas basadas en obras literarias y películas que eran guiones originales, que también tienen un gran valor y hay magníficas, y no estoy comparando, y había un 60% de tasa de éxito superior en las que partían de adaptación. Entonces, y hay numerosos estudios sobre este tema, pero lógicamente detrás está esta situación o estos valores intangibles o que van intrínsecos en lo que mencionaba. Para ir a temas más concretos, hoy en día, y como esto es una conferencia que va dirigida a profesionales del sector, yo iría un poco a temas prácticos, ¿no? Porque son las cosas que más me suelen preguntar. ¿Cuánto vale un libro? ¿Cómo se negocia un libro? ¿Cómo se adapta un libro? ¿Cómo hay que hacerlo para que si adquieres un libro y haces una buena adaptación o unos materiales de desarrollo, cómo tengo que implementar esa operación para que después la plataforma de turno, Netflix, Amazon, Apple, HBO, Movistar, digamos, nos digan que lo he hecho correctamente y no tenga yo que rehacer o renegociar todo el proceso de la cadena de derechos hacia atrás? Pues bueno, básicamente, digamos, el modelo más convencional que existe y más internacionalizado es auccionar un libro. Normalmente un libro no se compra directamente, salvo algunos casos que los conocemos, porque como somos una agencia que nos dedicamos a mediar entre la industria audiovisual y la industria literaria, normalmente se aucciona un libro por un plazo de 12, 18 meses, con una extensión de un año, 6 meses o 18 meses más, porque durante ese primer plazo se supone que tenemos que hacer un análisis, buscar creativos que escriban y por lo menos desarrollar un pitch deck, una Biblia más resumida que nos permita ir al mercado a buscar un encargo de desarrollo de esa plataforma o de una televisión, a buscar lo que llaman un Development Service Agreement, un comisionamiento de desarrollo que financia la plataforma o la televisión. Una opción suele tener un precio, esto no es una regla, pero hay una especie de convención, y cuando hablo de convención son cosas que se entienden como reglas de negocio estándares aquí en China o en Tokio o en Los Ángeles, sobre el 10% del precio de compra. El precio de compra es el valor del libro y normalmente esa opción que se paga es deducible de ese precio de compra si este fuera ejecutado posteriormente. El precio de compra, que es lo que denominan push-up price en el lenguaje de business affairs y legal de las negociaciones de estudios, plataformas y demás, suele ser, hay otra convención, y esto es algo que las agencias de talento, que también representan grandes escritores de Los Ángeles y Nueva York, y que están también en Londres y en París y en Alemania y demás, establecen para el cine y la televisión. El precio de valor de un libro tiene mucho que ver, en primer lugar, lógicamente, con el libro en sí. No vale lo mismo un Pulitzer o un Premio Planeta o un Alfaguara que un libro que ha tenido 2.000 copias vendidas por una editorial más pequeña y que es relativamente conocido o casi no conocido, lógicamente. Depende también del autor. Hay autores marcas, o sea, tanto como directores o como guionistas. Eso tiene un peso, lógicamente. La audiencia que ha tenido ese libro, o sea, las ventas que ha tenido, eso es muy importante. Las traducciones que ha tenido, si ese libro ha viajado y está traducido al francés, al inglés, al alemán, va a tener muchas más posibilidades porque si tienes un coproductor o si tienes una preventa con una agencia internacional, te van a pedir ese libro para leerlo y ayuda mucho que esté traducido.
O sea, esos son elementos que condicionan el valor. Ahora, la regla de negocio estándar de agencias internacionales suele ser que el valor de un libro suele ser un 3% del coste directo de producción, que no es el presupuesto, en el caso del cine, o un 2.5% del coste directo de producción en el caso de televisión. ¿Por qué hay una diferencia de medio punto? Porque en la televisión suelen pagarse lo que llaman los episode fees, que son unos pagos adicionales por cada capítulo producido. Digamos que esto es un modelo muy anglosajón, pero que es el que se aplica ya en España, el que se aplica en México, en Argentina, en Colombia, en Alemania, en Francia y en Reino Unido, y puedo seguir diciendo, ¿ok? Y esto tiene mucho que ver también con lo que decía de esta horizontalización del mercado y el impacto que están teniendo lo que son los estudios internacionales, porque están en Los Ángeles, están ya en Madrid, o sea, en Madrid se han basificado mucho, hay varios hubs en Alemania, en Londres y demás. No solo las plataformas, sino también estudios que ya tienen, digamos, una presencia impresionante en muchos territorios. Hablaba de los precios, ¿no? Del valor de un libro dentro de una producción. Esos porcentajes, ¿vale?, lógicamente tienen que tener lo que llaman un precio suelo y un precio techo. Porque si tú partas un 3% del presupuesto de la película y luego tienes unos above the line brutales, se te disparan, pues te puedes arruinar con el valor del libro. Entonces, el justo precio es que ese porcentaje tenga un precio suelo y un precio techo. O sea, que generalmente el precio techo es el doble del precio suelo. Digamos, si el mínimo, el precio suelo son 50.000 euros, el precio techo serían 100.000. Y una vez que está definido el coste directo de producción, que son todas aquellas partidas que van a producción física, restándole los incentivos fiscales, los gastos de financiación, los gastos de seguros de buen fin, los gastos de abogado, los gastos de financiación, el propio precio del valor del libro, o sea, los gastos generales de despacho de la productora, y te quedas con esa base imponible que es el coste directo de producción. Sobre eso es sobre lo que aplicas ese porcentaje entre 50 y 100, y el precio que resulta es el valor de la propiedad intelectual. Os estoy hablando de algo que no existen leyes, o sea, estos son convenciones que a la hora de negociar entre William Morris, Universal y Amazon un proyecto, se sobreentienden, están dentro de los estándares. Ya luego vienen los ajustes, ¿no?, arriba, abajo y demás. Esto en el cine. En la televisión lo mismo. Lo que pasa es que en la televisión se suele pactar un episode fee, que es una cantidad fija aparte por cada episodio. El episode fee varía en función de toda una serie de factores. Por ejemplo, en Estados Unidos lo habitual es que el episode fee tenga entre 3 y 4 tarifas, porque no es lo mismo si esa serie es para un network TV, o sea, para ABC, NBC, CBS, o sea, cualquier televisión de las que llaman network, o si va a una plataforma, o si va a una cadena de cable premium, o si va a un cable no premium. Entonces esa tarifa va variando en función, digamos, del player que va a estar detrás como commissioner, como encargante de esa serie. También pasa con el cine, porque hoy en día la producción de cine, de encargos de películas originales en las plataformas se ha disparado. Esto es un fenómeno que empezó hace 2 años. Y antes se ibas a Micon y todo el mundo buscaba series. Ahora te piden también historias que puedan servir para películas. O sea, se está, digamos, haciendo una inversión y creando áreas específicas de cine, o se ha incorporado el cine a las áreas de contenido de las áreas que tradicionalmente solo analizaban y aprobaban proyectos de televisión. Entonces, digamos, si tenemos estas 3 reglas básicas de que hay un precio mínimo, un precio máximo, un porcentaje que se aplica entre ese mínimo y ese máximo, el precio de la opción siempre va a ser sobre el 10% del precio mínimo, ¿vale? Y el precio mínimo y el máximo van a variar también del volumen de la producción. No es lo mismo una miniserie para una cadena local de televisión, para una autonómica, que una super serie internacional con un super bestseller detrás. O sea, los precios tienen que adecuarse a su realidad de mercado. No es lo mismo producir con Netflix una serie en Estados Unidos
basada en un Pulitzer, con Star System, con packaging de talento hecho por las grandes agencias, que hacer una serie con Netflix, también un original rodado en Cartagena de Indias, o en Colombia, o en Uruguay. ¿Por qué? Porque las plataformas suelen usar los precios de mercado locales y en función también de esas audiencias. En los acuerdos sobre los libros, hoy en día es fundamental tener una cosa clarísima. Antes, en los 80 o en los 90, cuando yo empecé en este negocio y que empecé en un área de business affair y legal de una productora, uno adquiría los derechos para hacer una película y ya, y punto. Hoy en día, lo que son las plataformas internacionales te obligan o te exigen, porque va mucho en la mentalidad del copyright, a hacer lo que llaman un full right. O sea, yo adquiero los derechos para hacer una serie, pero congelo los derechos de hacer una película. Porque si concurren en el mercado una serie y una película sobre la misma historia a la vez, lo único que van a hacer es fagocitarse. O sea, se canibalizan una a la otra. Y eso, en términos de marketing, de negocio y demás, para ellos supone un riesgo y es muy difícil que alguien entre a financiar y a comisionar una serie o una película si hay alguna posibilidad de que esa misma historia, que está basada en un libro, aparezca una película en el Festival de Cannes justo cuando estás haciendo el lanzamiento de esa serie. Entonces hay unas reglas convencionales que es durante el plazo de la opción, y si ejecuto la opción hasta 2 años después de la emisión del último episodio o 1 año después de la emisión del último episodio, usted no podrá ceder los derechos para hacer una película a un tercero, y yo tendré un derecho de primera opción para poder hacer un matching right, para poder negociar, igualar la oferta de ese tercero. De hecho, muchas plataformas compran los derechos a la vez, en el push price, y luego te pagan los capítulos de la serie o te pagan lo que llaman el bonus fee film aparte. O sea, pero se aseguran de tenerlo todo en un mismo pot. Lógicamente hay debates porque hay un choque cultural que tiene una base jurídica de fondo. Los americanos cuando compran a perpetuidad, sistema de copyright, no tienen derechos morales. Y aquí en Europa, cuando empezaron a desembarcar, La Templanza, que ella mencionaba, es la primera serie que Amazon negoció con nosotros aquí en España, y tuvimos que buscar una fórmula porque ellos, claro, querían comprar esos derechos a perpetuidad con A3 Media, y lógicamente una serie de reglas americanas que no aplican en Europa. O sea que ese contrato no tendría validez jurídica en algunas de sus cláusulas por la legislación local. La ley prevalece sobre los acuerdos privados y buscamos fórmulas muy interesantes, muy inteligentes, como que ellos tienen un derecho de recompra a los 15 años cuando expiran los derechos exclusivos de cesión, aunque ellos pueden explotar por la vida del copyright la serie. O sea, fórmulas transatlánticas, por decirlo mal y rápido, que permiten que se respeten las convenciones europeas, que se respeten, por ejemplo, los derechos morales, donde los autores tienen derecho a opinar y demás. Al final la última decisión siempre la tienen los estudios, eso es una convención mundial de siempre, pero al autor se le oye, se crean protocolos para pulir versiones y que se llega a un punto de equilibrio que también evite que la obra literaria se desnaturalice o se convierta en otra cosa, o incluso vaya contra los propios intereses del autor, que ya es marca y que tiene un público y una audiencia que debe preservar y hacerse respetar. Entonces es un sistema de equilibrios muy interesante, pero que es negocio a negocio. Como mismo indicaba que es importante el tema de los full rights, es también fundamental garantizarte todo este tema de derivados. O sea, hoy en día es fundamental pactar los derechos de remake, los derechos de precuelas, de secuelas, porque la vida ha demostrado que a veces haces una película y esa película termina siendo una estupenda serie, o viceversa. O incluso tenemos series que son proyectos originales porque hemos representado a los creativos, a los showrunners, y después han generado un libro. Entonces, mi interés no es dar aquí una charla jurídica, pero son factores que hasta no hace mucho tiempo, e incluso hasta ahora, no se están teniendo en cuenta a la hora de organizar bien una cadena de derechos.
Siempre es recomendable cuando se adapta una obra literaria, y yo lo digo, de hecho, tenemos muchos casos donde los autores incluso son productores ejecutivos, no guionistas, sino productores ejecutivos creativos. O sea, trabajan en el concepto de proyecto, están con los guionistas, tienen una foto, los haces cómplices también. Eso es muy importante porque estás transformando una obra y si se te agota la trama y tienes que generar nuevas tramas, pero tienes unos personajes muy potentes que te pueden generar continuidades o te pueden generar, digamos, secuelas de la serie o de la película, es fundamental que el autor sea un aliado, sí se puede. Y generalmente suelen ser consultores y están, digamos, attached, ¿no?, a lo que es el grupo creativo. Eso es un consejo que siempre doy. Y en este sentido, te garantizas que el proceso creativo no se vea en un tira y afloja, ¿no?, entre lo que es la obra original o la obra subyacente y el nuevo formato que se quiere crear. Hay veces que, bueno, tenemos operaciones donde nos dicen queremos el universo y el personaje. La trama nos da igual, porque se le pueden ir creando diferentes tramas. Se nos han dado casos de 9 libros que forman una saga que se nos queman en una temporada, porque los tiempos de la literatura y los tiempos audiovisuales son completamente diferentes. Hay veces que en un plano secuencia te llevas 150 páginas de un libro, sobre todo si estuvieras adaptando Marcel Proust. Pero esto es fundamental y sobre todo no ponerle puertas al campo. Las continuidades son necesarias en la televisión y en el cine, pero especialmente en las series. Los personajes son fundamentales. Porque a un personaje se le pueden crear tramas, se le pueden hacer trajes a medida en función de las necesidades y eso al final es lo que ha permitido que las series posiblemente más vistas y de más éxitos hayan generado, partiendo de un libro que incluso agotado su trama original, hayan seguido generando continuidades. Esto es fundamental. Esta conferencia hablaba, o sea, un poco de la literatura, ¿no?, al cine y la televisión. Creo que os he dado un poco, digamos, los cimientos, ¿no?, y luego el tema de las plataformas, las cosas que hay que garantizar para ir arropado a una negociación. Ya luego viene la relación productor-plataforma, ¿no?, lo que llaman el encargo, el commissioning, que suele tener 2 fases, una fase que es de desarrollo y una fase que es de producción. Si superas la fase de desarrollo, pues pasas a la fase de producción. Nosotros aconsejamos siempre no ir con todo escrito, con el piloto, con una Biblia de 50 páginas, hay que ir con un pitch deck, contenido, que dé el universo, el concepto, si es posible un arco de tramas de lo que va a suceder y sobre todo trabajar los personajes. Hay veces que nos centramos más en la historia que en los personajes, son igual de importantes o más. Los personajes es importante que sepan hasta si tienen un lunar, o la tonalidad de la piel, o la edad que tienen. Eso es fundamental, porque es parte de la columna vertebral de un proyecto hoy en día. Y luego, o sea, hacer partícipes también, como mismo digo que es importante que el autor sea un aliado, es que las áreas de contenidos de las plataformas se sientan aliadas del proyecto y lo traccionen. Porque si vas con todo hecho a darles la lección, pues en cierta forma van a decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? O sea, y es bueno que haya esa complicidad, porque eso al final, yo digo siempre que 10 cabezas piensan más que 2, y eso al final puede generar riqueza, y los conflictos generan desarrollo, como dicen los dialécticos, ¿no? Y, digamos, si ese proceso prospera, normalmente se firma un acuerdo que le llaman DSA, Development Service Agreement, que establece unas entregas de materiales, unas fases, te financian y unas reglas, ¿no? Y se pone un deadline para dar luz verde o no al proyecto y que pase a producción y ahí ya se negocia lo que es el encargo. Hoy en día, en los originales, digamos que las partidas de ingresos para quien que gestiona un proyecto como productor, son básicamente 2. Lo que es el Executive Producer Fee, o sea, el fee que te pagan, que es como un salario por ser productor ejecutivo, que se asigna una cantidad que se reparte entre los productores ejecutivos, y luego está lo que es el Service Production Fee, o sea,
lo que llaman aquí imagen industrial o el fee del productor, que suele oscilar entre un 10 y un 15%, dependiendo de varias circunstancias, sobre el coste directo de producción, o sea, es un honorario que se paga a la productora por haber hecho el servicio de la productora. Y luego están otros modelos de negocio, como lo que, por ejemplo, Amazon llama exclusive, que te entra como coproductora a cambio de unos territorios para explotar en la plataforma, y luego está el modelo tradicional de adquisiciones. Montas una coproducción, vas a ICA, haces las preventas, televisiones, y luego vendes la ventana de plataformas a través del área de adquisiciones, que es un planeta aparte dentro de la plataforma, para vender lo que es la ventana de plataforma. Y bueno, no quiero extenderme más, creo que estamos en tiempo, y si hay alguna pregunta... Perfecto, muchísimas gracias, Sidney y Concha. La verdad que nos hemos hecho un esquema maravilloso de lo que habíamos planteado, así que la verdad que ha sido un lujo poder escucharles a los dos. ¿Hay alguna pregunta aquí para Sidney en este caso? Como se ha dicho, la literatura es una de las fuentes de inspiración televisiva más abundantes, y de hecho ya se estrenan varias producciones que previamente han sido un libro, como hemos hablado, ¿no? En la ficción española, dos de los últimos estrenos más importantes, La cocinera de Castamar y La templanza, venían predecidos por el éxito de los libros en los que se basaban, ¿no? Antes llegaron Dime quién soy y El desorden que dejas, entre otros. La pregunta va en este sentido, dice, ¿cómo a Sidney, Zenith Wrights, cómo se reconocen las aptitudes cinematográficas de los libros? Esa sería una. Es complicado, pero al final es experiencia, años. Al final no hay secreto en el éxito de ningún negocio que no sea trabajar muy duro cada día. No hay secreto, o sea, ese es el principal secreto. Son años leyendo, discutiendo, fracasando, equivocándote, aprendiendo, oyendo siempre, viajar, conocer gente que hace lo que uno en otros mercados. O sea, yo no paro de hablar con gente de Los Ángeles, de México, de Argentina. De hecho, estamos abriendo oficinas en Praga y en México, porque Europa del Este está dando una literatura excepcional. Fíjense cuántos Nobel últimamente, que creemos que puede viajar o que nosotros podemos llevar allí inversores o llevarnos esa literatura a otros mercados. Y en México porque se ha convertido en la gran fábrica de la producción en español, por una cuestión incluso hasta demográfica, ¿no? O sea, no solo hay 130, 140 millones de mexicanos, no me acuerdo, 120 y tantos, sino también en Estados Unidos hay, no sé, habrán cerca de 45 millones o así, o sea, una de las grandes audiencias. De hecho, México, Brasil y ante todo India son los mercados más estratégicos hoy en día de las plataformas a nivel global. Son los tres grandes mercados donde la curva de crecimiento de suscriptores tienen, digamos, el forecast es el más agresivo, donde más se supone que puedan crecer. Entonces, ¿por qué digo esto? Por lo de viajar. Porque hay libros que viajan muy bien, hay libros que tienen carne de franquicia, ¿no? Que sabes que es una historia que se puede hacer perfectamente en Dublín o en Santiago de Chile. Y hay libros que tienen un ADN local, por ejemplo, Terra Alta, de Javier Cercas, ¿no? Terra Alta tiene ADN catalán 100%, y es una historia, el protagonista es un mozo, ocurre en un contexto histórico, etcétera, que es un proyecto que ya está en desarrollo, Premio Planeta, y tiene una coproducción internacional ya montada impresionante, pero hay una productora de Barcelona que está aterrizando los desarrollos, porque tiene que tener el sabor local, ¿vale? O sea, pero es un gran IP, es una historia local o española, pero que sabemos que puede viajar muy bien, por poner un ejemplo. Las hijas del capitán, la penúltima novela de María, porque acaba de sacar Cira, que es la segunda parte de Tiempo entre costuras, es una historia de españolas en Nueva York, de ese grupo de chicas que emigraron, de esa emigración española que hubo en la primera mitad del siglo XX, que fue
incluso más alta que en la época de las colonias de América, que emigraba menos gente cuando las colonias, y es una historia universal. Es una historia que que se puede ver perfectamente por audiencia americana como una historia propia, como por audiencia española, porque al final es una historia universal de migrantes como El Padrino. En Nueva York, que es el teatro de operaciones, ¿no?, del cosmopolitismo y demás. Cada libro tiene su naturaleza, pero hay historias locales preciosas. Tenemos una historia que se empieza a desarrollar de Laura Esquivel, que ocurre en un pueblo de México en la posrevolución, la historia de un telégrafo, que tiene una abuela española y una abuela maya, que no se entienden entre ellas, y él hace de traductor y de diplomático, y crea una historia. Es una historia preciosa, tipo Cinema Paradiso, y es una historia muy mexicana, pero sabemos que la puede ver alguien en Japón y emocionarse. Y tiene un ADN 200% mexicano. Entonces, al final, esto es o sea, hay historias locales que son muy globales, hay historias globales que lo son ya de por sí, pero es fundamental que hayan dos cosas: que sea una buena historia, que sea aterrizable al lenguaje audiovisual, porque hay autores como Octavio Paz, que para mí es de mis preferidos, y es imposible de aterrizar, porque está más allá del bien y del mal, y, ¿sabes? Y bueno, por ahí un poco. Voy a terminar ya para que puedas preguntar. Muy bien, porque has conectado con alguna pregunta también que iba a continuación. Es distinto cómo tratar con un bestseller que con una obra pues, que no sea bestseller, ¿no? Que en el análisis de trabajo también supongo que hay mucha negociación con los autores. ¿Cuánto puedes modificar, cuánto no? ¿Qué libertad tienes también? Hay bestsellers que son muy difíciles de aterrizar también, ¿eh? Hay bestsellers que se las traen, que tienen... que están en una capa que a nivel audiovisual tienes que tener un grupo de genios que lo aterricen y a ver cómo aterriza, o sea, si aterriza bien. Y hay libros que no son bestsellers, pero que te dan una trama y unos personajes espectaculares. Hay libros que se han conocido por el cine y la televisión y que se han relanzado y que han generado después 30 ediciones gracias a una buena película o una buena serie. O sea, no hay nada escrito ni hay una regla uniforme. Creo que son dos industrias que se retroalimentan. Y desde siempre, desde que se inventó la industria audiovisual, la literatura ha sido, digamos, ha ido del brazo. Muy bien, tenemos otra pregunta por aquí de Juanjo Marrero. Dice, ¿dónde debemos poner el límite a las plataformas en las conversaciones iniciales hasta firmar el DSA? ¿Cuánto trabajo y esfuerzo debemos asumir sin que la plataforma se comprometa económicamente? Vale, me quedo con la segunda pregunta porque la primera puede ser que sea un poco subjetiva la respuesta que yo dé. El límite y esfuerzo que quieras. Yo lo único que digo es, o sea, esto es una industria y las horas que dedicas de de creatividad, quería decir, de invertir en desarrollos, de gastarte un dinero en opcionar un libro para tener 18 meses de margen y poderlo pensar, madurar, curar y empezar a convertirlo en un concepto de una obra audiovisual. Hay que medirlo y hay que tener un criterio económico y racional. Yo creo que con un pitch deck es suficiente para salir a buscar un encargo de desarrollo, que no hay que ir con la biblioteca de Alejandría a ver o sea, un pitch deck que defina muy bien lo que decía, el universo, concepto, los personajes, las tramas y sobre todo, si hay posibilidad de continuidad, por lo menos explicar el potencial de continuidad por qué existe. Porque hay series que son o sea, que son, ahora se me olvidó el nombre, pero que son cerradas, o sea, que son finitas. Y historias que sabemos que Chernobyl te da 6 episodios, no más. Chernobyl no tiene segunda parte ni primera. El día de mañana quizás se puede hacer una secuela sobre los efectos en los niños que causó Chernobyl 10 años después o 5 años después.
pero Chernobyl, lo que es la historia de Chernobyl, es autoconclusiva, que era la palabra que buscaba. Entonces eso es muy importante tenerlo claro, porque hay historias que te dan para serie, para film, para lo que sea, y hay historias que te dan para una película, no se deben forzar a otro formato, o que te dan para una buena miniserie, pero no para una serie de largo aliento. Entonces, muy bien. Hay otra pregunta aquí, bueno, no sé, ¿el mundo de las adaptaciones le da una cierta seguridad de inversión a las plataformas y a los estudios? O sea, un poco lo comentaste antes, ¿no? Quizás. Sí, bueno, hay un debate que no es ni mío ni de mi parte de negocio, que en la cadena de valor nosotros estamos en una parte muy inicial, ¿no? En lo que es la materia prima, lo que llaman underlying rights, que es un debate que hay entre los estudios y las plataformas, que es el famoso debate de los originales, ¿no? Porque cuando te encargan un original, el IP, el 100%, el copyright, pasa a la plataforma. La productora se queda prácticamente como una empresa de servicios. Y de toda la vida, que recordemos, por lo menos yo que vengo de los años 90 en el cine, las productoras valen por los negativos que tengan en sus libros, o que al final los negativos se expresan a nivel de economía en los derechos que tú tienes disponibles, en los territorios y demás. Entonces, ahora mismo hay un debate y siguen habiendo originales a lo bestia. Yo creo que las plataformas están, digamos, también aprendiendo en el camino y se van acomodando. Netflix anunció no hace mucho que iba a montar una estructura de ventas, porque claro, cuando te encargan originales solo para la plataforma no hay ventas. Ellos se lo guisan y se lo comen, pero luego te pueden hacer una licencia o te pueden hacer una venta en China o a un canal de Singapur, pueden hacerlo. Entonces, ese modelo yo creo que se va a ir acomodando con el tiempo, que estamos todavía en ese tránsito y demás, pero ya productoras muy consolidadas del mundo audiovisual, aquí en Europa y en América, empiezan a plantearse si no es mejor coproducir con las propias plataformas y escalarlas como ventana, y hay un debate sobre eso, que ya veremos qué camino toma, pero lógicamente hay muchas productoras que pueden correr el riesgo de descapitalizarse si no tienen una política muy clara con cuáles son sus activos y demás. No obstante, eso es algo que yo creo que todavía no está cocido, que se está cociendo y que ya veremos cuál será el resultado en un tiempo. Ya por último, antes de pasar a una última pregunta para Concha, claro, Scenic Rights parece que también ha crecido mucho en estos años y no sé si puedes darnos alguna novedad. Mira, la novedad de esta semana, porque antes, bueno, es como todo, en los últimos 6 años hemos ya llegado a acuerdos con más de 50 editoriales y agencias literarias que representan prácticamente, yo diría que el 95% de los autores más importantes del mundo en español. Ese es nuestro target. No vamos a por Miller, ni por Tennessee Williams, ni por los suecos. O sea, nuestro mercado natural, que son son como 600 millones de consumidores de una lengua directamente, y es en lo que es el español, y es en lo que estamos centrados, nos parece suficiente camino. Entonces, la idea es, cuando hablaba del caso de Praga, es porque queremos llevar a autores hispanos a los mercados del este, a Centro Europa y a Rusia, porque a mí Alejandro Casona me lo han comprado en Rusia o en Corea del Sur. A Lorca se la ha comprado en el mundo entero. A Lorca se la adapta a cine, a teatro y a musicales constantemente. Es un superactivo. Uno dice Lorca en Nueva York y es Dios. Entonces, esas son cosas que son patrimonio que tenemos que aprovechar, ya que hemos tenido la suerte de que son nuestros, de nuestro universo cultural, y hay que aprovecharlo. Esta semana se anunció por Amazon el primer first look que firman con un autor literario no anglosajón. Bueno, hay un precedente alemán. O sea, ellos tienen tres acuerdos con autores literarios, bueno, varios, con los de Breaking Bad, bueno, se me ha olvidado ahora, varias series súper conocidas a nivel mundial, y un autor alemán muy conocido de todos estos éxitos alemanes que estamos viendo, y acaban de firmar un first look con Juan Gómez Jurado, que es un autor nuestro,
que hemos estado en esa negociación, que es el autor de Reina Roja, que es uno de los libros más vendidos de los últimos años. Y empieza a ser interesante ya que apuesten por talento no anglosajón, y que es un autor que va a estar para crearles conceptos, con independencia de sus libros. Sus libros podrán ser adaptados por Amazon o no, pero que ya es un autor de aquí que empieza a crearles conceptos, universos, que les propone ideas. Y eso es algo muy interesante que esté sucediendo, y acaba de suceder esta semana. Y en ese sentido estamos muy orgullosos de haber ayudado en esta operación, porque los conceptos suelen venir generalmente de Los Ángeles, y que salgan de alguien de aquí nos alegra muchísimo. Y bueno, sí, hemos crecido mucho, tenemos muchísimos autores mexicanos, bueno, México, todo ese Olimpo de Laura Esquivel, Ángeles Mastretta, Elena Poniatowska, Villoro, Mendoza, Hagenbeck, a Jorge Franco y Laura Restrepo en Colombia, que son, bueno, y Samper y muchos que son las grandes marcas colombianas. En Argentina lo mismo, en Brasil estamos empezando, en Chile también ya tenemos unos autores maravillosos, y lógicamente en España y hispanos de Estados Unidos. Claro. Moviendo todo contenido para series de televisión y largometrajes de ficción. Y largometrajes, sí. Estamos ahora con yo calculo que unos 120 proyectos en desarrollo y producción en una quincena de países, y ahí seguimos. Esto es un trabajo de hormiguita, porque nosotros somos ahí agencia de los derechos y tal, entonces tenemos que ayudar después a empujar, y hay veces que el cliente está con tantos proyectos, te buscamos el guionista, necesitas un guionista de Monterrey, pues vamos allí, lo buscamos y ayudamos a armar el packaging, ayudamos para que el pitch salga, porque al final si el proyecto no sale no cobramos. O sea, esto es un trabajo de empujar, pero bueno, estamos muy contentos y hemos crecido mucho, y bueno, ahí seguiremos. Y la demanda, o sea, va hacia muchos lados, quiero decir, lo que te interesa a lo mejor encontrar para ofrecer también a plataformas y tal, sí, son historias que sean muy diferentes, es decir, realmente lo difícil es encontrar cosas que no sean tan... Nuestro reto es ofrecerle a las plataformas, a los estudios, a las productoras, historias que tengan un valor diferencial dentro de la línea editorial de lo que quieren. En 2017, en 2015, en Midcon, digo Midcon porque es el mercado de televisión más grande que hay, pero también en NAPPI, en Miami, todo el mundo buscaba historias de narcos. A los 2 años nadie quería historias de narcos porque había una saturación en el mercado. Luego empezó lo de los mundos paralelos, ¿no? Las distopías, etc. Luego el young adult. Luego, ahora mismo, todo el tema de inclusión, historias aspiracionales, todo el tema de comunidad, de integración, ¿no? No solo de colectivos, sino también a nivel de culturas, a nivel incluso de lanzar, porque también hay una responsabilidad social corporativa detrás de todas estas empresas. No. Y hay que, al final las grandes audiencias son lo que hoy llamamos millennials, que esas son las grandes audiencias y las audiencias priorizadas, y en cierta forma hay que lo que se les da, sea como arte o como entretenimiento, tiene que tener unos valores, porque se supone que tenemos que evolucionar todos y progresar. Entonces nuestro trabajo consiste en saber las necesidades editoriales que tienen para ofrecerle lo que consideramos, después de hacer muchos análisis con los editores y con los agentes literarios que juegan un papel fundamental en esta cadena de valor, que si no fuera por ellos estaríamos perdidos, ofrecerles las historias que sabemos que creemos que tienen mayor potencial para encajar. Muy bien, ha entrado una última pregunta antes de pasar a Concha, de Gabriel Ochoa, que es uno de los participantes que tiene un libro escrito espectacular desde mi punto de vista, Las guerras correctas, que participa en el mercado. Y pregunta Sidney, dice, bueno, has hablado mayormente de novelas que tienen una narrativa más profunda, pero ¿cómo ves las adaptaciones de relatos periodísticos, artículos u obras de teatro? Maravillosa pregunta, porque eso se me pasó. Obras de teatro de siempre,
porque hagamos memoria, Tennessee Williams y Miller, ¿cuántas veces han sido adaptados al cine? Y son obras de teatro. Lorca es teatro, o sea, no escribían novelas. O sea, el cine y la televisión están llenas de dramaturgos. O sea, cuando digo de dramaturgos es de creadores de obras teatrales. ¿Ok? En el caso de, por ejemplo, lo que llaman ahora no ficción, ¿vale? No ficción, de historias de no ficción que se novelan o se escriben o se hacen grandes trabajos de reportaje periodístico, de este periodismo casi literario, muy de New York Times Magazine del domingo, que son como cuentos, ¿no? Eso está cogiendo una fuerza brutal. El libro más vendido de no ficción del 2019, creo que fue El director y El traficante, ya están con encargos. El año pasado El hijo del chofer, de Jordi Amat, el de La Vanguardia, ya está a punto de empezar desarrollo. Son libros que nos piden muchísimo. Tenemos muchas historias también de life rights, lo que es historias de vidas de personajes conocidos, funcionan muy bien. De músicos, de políticos, de artistas, funcionan muy bien y tienen altísima demanda. Y a las audiencias les encanta cuando les estás dando una serie maravillosa, pero que hay una historia real detrás, aunque sea inspirada, ¿vale? Porque luego hay ahí una complejidad legal de liabilities, con qué dices, qué no dices, pero eso está funcionando muy bien. Acaba de salir esta semana un libro sobre la reina que ya lo teníamos prevendido, un libro de Unidad Editorial. Pero así nos ha pasado con muchas de estas historias. O sea, El traficante, El director, el hijo del chofer, bueno, cantidad de historias de este tipo. ¿Y cómo lo tratáis en Scenic Drives a este tipo de...? Lo tratamos como una obra literaria más, a efectos de negociación, pero luego a efectos de tema de créditos o de papel del autor. Intentamos que haga ahí una consultoría, o sea, que se involucre en lo que son los desarrollos y demás. Porque hay una investigación ahí que son cajas y cajas y cajas que no te caben en el libro y que le aportan mucho a la creación de tramas y subtramas. Por eso yo digo siempre que es fundamental al autor hacerle un cómplice de la serie o de la película. Es fundamental. Yo también lo creo. Lo digo por experiencia propia, en este caso con Solo una vez, me parecía muy importante que la autora, que ya tenía escrito una obra con los personajes muy bien desarrollados, muy bien documentada, estuviera presente en el proceso también creativo de la adaptación al cine, incluso en una primera sesión con actores. Muy bien. Concha, felicitar a la Tenerife Film Commission han cumplido recientemente 20 años dando servicio a la industria audiovisual de la isla, y queríamos preguntarte, ya para cerrar, qué próximas acciones van a hacer aprovechando este aniversario y bueno, en esta situación también tan compleja como la que estamos viendo. Pues seguir trabajando como hormiguitas, porque esa es la fórmula. Creo que somos modestos, pero también trabajamos mucho y creemos mucho en demostrar que en Tenerife es posible, y estamos trabajando para crear ordenanzas municipales, por ejemplo, que sea de un modo más homogéneo el solicitar permisos y facilitar todo, y por supuesto seguir en los eventos más importantes, acudir a MIPCOM, a MIFA, a Mashedu Film, ya sea nosotros o bajo el paraguas de Canary Island Film, y por supuesto dar a conocer el talento local, poner en valor a nuestra gran industria, que quizás antes, cuando expliqué cómo iban los rodajes, no hice énfasis en la calidad, y que ya tenemos tanto personal que podemos acoger varias producciones a la vez. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer y creo que nos llevamos muy buen feeling después de esta conferencia. Gracias. A ti. Gracias a vosotros.